que dice de la manera siguiente, Isaías 53, verso 1 al verso 12, los que tenemos la costumbre de estar de pie en la lectura de la palabra, dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos amados, y quisiera que en esta oportunidad pensáramos brevemente en ¿por qué puede el Señor consolarnos? ¿Por qué puede consolarnos? ¿Qué es lo que lo habilita? ¿Qué es lo que capacita al Señor para poder consolar al pueblo, a su pueblo? Realmente hay que entender algunos elementos fundamentales, y dentro de esos elementos fundamentales está la gran diferencia entre el Dios verdadero y otros dioses es sin lugar a duda la capacidad de consolar. Digo esto porque los otros dioses en la mitología griega y en cualquier cultura que nos ha precedido, realmente esas representaciones de las deidades fueron representaciones distantes de dioses que estaban en el Olimpo, que no tenían una relación con el mortal, que estaban alejados, que estaban distantes. Así todos los otros dioses, lejanos e impersonales. Todos los demás dioses han sido representados como fuertes, bueno, y hasta uno de ellos exigentes de sacrificios humanos, niños muchas veces. Pero lo que hace o separa, voy a decir, a nuestro Dios de todos los dioses falsos es que el único Dios verdadero se introdujo en la vida humana. Cuando en el libro de Hebreos se escribe acerca de ese Dios que se introdujo a la vida humana, Hebreos 7, 22 al 28 dice:
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, oiga lo que dice de Jesús, mas este, por cuanto pertenece o permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Y luego los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, porque eso de ofrecer sacrificio lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose, oiga esto, ofreciéndose él mismo, a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir, que aquí nos está hablando el Señor de un fenómeno que no se había escuchado, de un fenómeno que no se comprendía, de algo bastante extraño para las deidades. De hecho, esto era lo que era la acusación en el primer siglo para aquellos que creían en Jesús, porque Jesús era en esencia como la representación de la debilidad, de la muerte de una manera muy baja, muy fea. Y entonces, ¿quién quería creer en un Dios tan debilucho? ¿Y quién hubiera querido creer en una representación de un Dios que no tenía el poder para defenderse? Esa no era la idea que se tenía en aquel tiempo acerca de Dios. Por eso el mismo libro de Hebreos nos habla de que hoy podemos entrar confiadamente. Confiadamente significa que tenemos un sumo sacerdote que se metió en la historia nuestra, que vivió nuestros dolores, nuestros quebrantos. Dice, no tenemos que entrar delante de Dios pensando que Dios es un tirano y que Dios está, si nos presentamos, nos va a golpear o nos va a castigar. No, sino que es todo lo contrario. Lo que encontramos es a alguien que se hizo semejante a nosotros, que vivió nuestro dolor. Hay algo que califica al Hijo de Dios para consolar a su iglesia. Hay algo que califica a Jesucristo para consolarnos en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Porque hay dolores, mis amados hermanos, hay dolores en esta vida que nadie va a poder comprender. Hay dolores que no se pueden entender, no se pueden explicar, que no vamos a entenderlo de un padre hacia un hijo, de una esposa por su esposo, de un hijo por su madre. Hay dolores que se pierden en querer comprender las cosas como suceden. Pero hay uno que puede consolarnos. Hay uno que tiene la certificación para consolar el dolor más profundo que nosotros experimentamos en esta vida. Ese se llama Jesucristo. Es cierto que hay dolores en esta vida que nadie podrá comprender excepto nuestro Señor Jesucristo. La porción de hoy, mis amados hermanos, cuando la leemos, para nosotros es verdaderamente sencillo comprenderla. Y es sencillo porque ya es una profecía cumplida. Pero cuando se escribió, realmente era una profecía. Tal cosa está escrita en pasado, pero realmente Isaías está escribiendo esta profecía del Cordero de Dios. La está escribiendo en forma como que se está anunciando la historia por adelantado. Y esto que Isaías tuvo, una de las revelaciones más impresionantes.
Isaías tuvo una de las grandes revelaciones. Es de los profetas favoritos, no solo por mí, sino en la historia. Este era el profeta que aquel etíope, aquel negro eunuco, iba leyendo, pero no entendía. Y la Biblia dice que no entendía el eunuco, pero se acercó Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco dijo: no, pues no entiendo. Y dice la Biblia que Felipe comenzó desde el Antiguo Testamento, o bueno, en aquel tiempo pues era solo el Antiguo Testamento, pero empezó a explicarle de aquellos eventos que se habían estado dando allá en Jerusalén, pero que él lo veía como, el etíope eunuco veía aquellas cosas como una cuestión de la sociedad, como una cuestión muy de su tiempo, como algo común y corriente, porque sí lo era. O sea, Roma crucificaba gente a diestra y a siniestra. Era muy común. De hecho, era el castigo para los que se sublevaban al imperio. Era un castigo muy común. Y cada vez que había un levantamiento de los pueblos que habían sido conquistados, el castigo por la sedición, por ser sediciosos, era precisamente que el imperio en las carreteras lo que hacía es que crucificaban a los sediciosos, a los anárquicos, a los que no se querían someter al imperio. Y lo hacían precisamente para que la nación desistiera, para que otros no se unieran a esos movimientos políticos de oposición. Entonces era algo bastante común. Quiero asegurarme que entendemos eso. Entonces aquí Isaías está contando algo que ha de suceder, pero nosotros hoy lo entendemos porque obviamente ya sucedió. Pero es increíble la revelación. ¿Cómo Isaías llega aquí? Eso solo pudo haber sido por el Espíritu, porque él aquí nos habla por qué Dios, y yo llego a esta conclusión: ¿por qué es que Cristo puede consolarnos? ¿Por qué el Padre puede consolarnos? ¿Por qué podemos ir confiadamente y lanzarnos a los brazos del Señor? Aunque no entendamos todo el dolor, hay uno que sí lo entiende. Y veamos entonces qué lo califica. Vamos a ver sus cualificaciones. ¿Cómo es que es capaz de, cómo el Señor es capaz de consolarnos? Y no hay ser humano, y no existe persona en el planeta Tierra, ni fuera del planeta, ni en la eternidad. No hay uno solo que comprenda o que tenga esta capacidad de acercarse al dolor humano, porque ni siquiera lo entendemos. Es decir, nos duele, pero no entendemos. Y eso es lo crítico a la hora de llevar consuelo, que hay un dolor, pero no lo entendemos. Pero veamos aquel que dice: echen toda vuestra ansiedad sobre él. Veamos cómo el Señor está calificado para consolarnos. ¿Por qué es que el Señor puede consolarnos? Yo le voy a dar 11 razones para los que toman nota. Voy a ir un poco rápido, pero tome nota. 11 razones. ¿Por qué el Señor puede consolarnos? Porque es el único donde debemos de ir. Porque la Biblia dice: a él correrá el justo y será levantado. Número 1, porque se hizo como nosotros. Porque es capaz, porque es mucho más que capaz. Porque Jesús se hizo como nosotros. El verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, que en términos humanos, las personas deseadas son las personas que tienen mucho dinero, mucho poder. Son las personas que suelen ser las que la sociedad procura. Pero nuestro Dios, cuando entró a la realidad nuestra, la realidad humana, entró
naciendo en un lugar donde no había ni siquiera una habitación para él. Habiendo nacido, fue puesto en un pesebre, entró en el dolor nuestro, y es así como lo describe el profeta, porque esto lo califica para consolarnos. Qué terrible hubiera sido que él hubiera nacido en la casa de Herodes, no sintiéramos ninguna relación con él. Pero no nació en la casa de Herodes, nació en pobreza, en escasez. La primera razón por la que el Señor te puede consolar, mi hermano, mi hermana, en todas tus dificultades, es que aquel a quien tú le clamas en tu angustia tiene una cualidad, y es que siendo Dios se hizo igualito a ti, igualito, igual, semejante enteramente, 100%. Número 2, Él es capaz de consolarnos porque sufrió emocionalmente todas nuestras heridas. Eso es número 2. ¿Por qué nos puede consolar? Porque sufrió emocionalmente todas nuestras heridas. Veamos lo que dice el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Número 4, experimentado, despreciado 1. Número 2, desechado. Número 3, varón de dolores. Número 4, experimentado en quebrantos. Está hablando de todos estos sentimientos que vivimos nosotros: despreciado, rechazado, quebrantado, angustiado. Es decir, que cualquier problema emocional que tú tengas, cualquier herida que te hayan hecho, cualquier momento difícil por el abandono, la traición, el desprecio, el que te hayan desechado, ya lo vivió aquel que ama tu alma, ya lo vivió. Por eso puede consolarte. Por eso no tienes que tener temor de tirarte completamente en sus brazos. Y dice la Biblia: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso lo califica para consolarte. La tercera razón por qué él puede consolarnos, el verso 4 dice: ¿por qué? Porque llevó la mayor carga que ningún ser humano podrá jamás llevar. Veamos la carga que el Señor llevó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido de Dios, abatido por Dios. Es decir, que el Señor está capacitado para consolarnos, porque llevó una carga más allá de lo que nosotros jamás vamos a poder llevar. Dice que llevó nuestras enfermedades. Es decir, que en la cruz Él sufrió todos los dolores que una enfermedad le puede producir al cuerpo del hombre. El dolor no solamente eran los clavos, ni la corona de espinas, ni lo que le hayan cruzado su costado. Sueltos los dolores de la muerte, dice Pedro. Es decir, que el Señor experimentó todo dolor de toda enfermedad, la angustia de la enfermedad, sufrió nuestros dolores. ¿Y sabe qué es lo que los seres humanos concluyeron? En aquel tiempo y en todos los tiempos: es solo un mártir, algo ha hecho, decían la gente, algo ha hecho, porque a nadie lo matan así, solo los criminales, algo ha hecho. Es decir, que Él llevó todos nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades. En un rato, en la cruz del Calvario, Él sufrió toda nuestra maldición. Por eso es calificado. Ten confianza de ir con Él. Ten confianza de abrir tu corazón. No te preocupes que te vean llorar. Dile: Señor, sáname, ayúdame. Yo no sé los dolores que estás pasando y no sé por dónde has pasado, y sientes que como que si Dios no le importa. Pues le importó tanto que se hizo como tú. Le importó tanto que vivió tus mismos dolores. Número 4, ¿por qué es que puede consolarnos? Porque fue culpado injustamente
por amor a otros, porque fue culpado injustamente por amor a otros. Yo no sé cuántas veces usted ha sido culpado injustamente. Cuántas injusticias recibimos y cuántas veces nos hemos sentido quebrantados por las injusticias de esta vida. Pero ¿sabes qué? Cuando llores por la injusticia y a veces llenos de rabia lloramos y nos sentimos impotentes, podemos correr al trono de la gracia confiadamente, porque aquel que se hizo carne, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tengamos paz cayó sobre él. Lo que está diciendo es que fue culpado por nosotros de una manera injusta. Por eso cuando te sientes que han sido injustos contigo, alguien fue injusto, la sociedad injusta, y si el mundo ha sido injusto y en la iglesia hay injusticia y por todos lados hay injusticia, qué bueno que tenemos a un sumo sacerdote, aquel que podemos correr confiadamente y encontrar oportuno socorro. Número 5, ¿por qué es que Él puede consolarnos? No solamente que se hizo como nosotros, no solamente sufrió emocionalmente todas nuestras heridas, sino que también llevó la mayor carga que ningún humano podía llevar. Porque fue culpado injustamente por amor a otros, es decir, por nosotros. Número 5, porque fue ignorado más que ningún ser humano. Por eso puede consolarnos. ¿Sabe qué dice el verso 6? Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mientras nosotros hacíamos lo que queríamos, el Padre castigaba, puso todo el peso sobre él. Por eso cuando nosotros vamos a Él podemos encontrar oportuno socorro. No te detengas. Hay personas que todavía no, de repente buscan un psicólogo y está muy bien, porque todos los recursos que tengamos a la mano necesitamos usar, pero no existe mayor recurso que doblar las rodillas y llorar delante del que fue quebrantado por nosotros. Y este es un ejercicio del creyente. Si quieres ser sano emocionalmente, tienes que aprender a llorar delante del que fue quebrantado por ti. Si quieres ser sano, necesitas volcarte completamente a los brazos del Señor constantemente. Y cada vez que lo hagas, te levantarás confiado otra vez y sentirás nuevas fuerzas, fuerzas como de búfalo. Número 6, porque es que Dios puede. Porque es que el Señor puede consolarnos y es el único capaz. Porque en su gran angustia y aflicción guardó silencio. Angustiado él, dice el verso 7, y afligido, mientras sufría su mayor angustia y su peor aflicción, aflicción que no tiene paralelo en ninguna medida, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no se quejó. Puedes acercarte a Él. No retengas nada. Dile: Señor, solo hay un lugar donde puedo abrir mi boca confiadamente. Qué bueno los que tenemos gente que apoya en el momento de dificultad. Qué bueno los que tenemos familias que te abrazan. Y qué bueno. Pero hay personas que ni siquiera eso han tenido.
Pero aún el que está solo en esta vida, aún aquel que no tiene nadie a quien contarle un problema, puede acercarse al sumo sacerdote, que en su angustia y aflicción guardó silencio porque no hubo nadie que le ayudara. Y aun cuando clamó al Padre, el Padre guardó silencio y le dio la espalda. Todo por amor a ti y por amor a mí. Y lo hizo without complaining, sin quejarse. ¿Será que todavía crees que Él es autorizado? Yo creo que, no sé si ya estamos entendiendo por qué el más autorizado para sanar nuestras heridas internas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros duelos, es el Cordero de Dios. Número 7, porque es que el Señor está capacitado para consolarnos, porque fue cortado violentamente por la rebelión de otros. Cortado significa que su vida was cut short. Su vida fue cortada, fue abruptamente arrancada a los 33 años. Un joven fue cortado violentamente, y ni siquiera por su propia falta, sino por la rebelión tuya y mía. El verso 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Todavía dudas que te pueda consolar? ¿Todavía te atreves a pensar que Dios no piensa en ti? Todavía puedes creer que Dios no se compadece. Todavía se nos puede cruzar y que el Señor reprenda al diablo, porque el diablo llega y dice: mira, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que sufras? Dile que el Señor te reprenda, porque Él es bueno, se hizo como yo soy y ya sufrió lo que yo sufrí, y me da su espíritu para enfrentar la vida con resolución, resueltos para hacer la voluntad de Dios. No, Él puede consolarnos. Número 8, porque siendo santo fue puesto con impíos. Puede consolarnos porque aun cuando Él no hubo mentira en su boca, no pecó, fue puesto en medio de impíos y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Número 9, ¿por qué debes de lanzarte hoy completamente, y cada vez que llegue el dolor, la tristeza, puedes lanzarte sin ningún temor delante del Señor? David se tiró completamente al piso, se tiró al piso boca abajo, se tiró por días enteros llorando. ¿Por qué el Señor puede consolarte? Porque siendo santo, esta es una de las más poderosas que va a oír hoy. Número 9, porque siendo santo, Dios quiso quebrantarlo. Porque la gran pregunta de los... Yo no quiero pensar que somos necios, pero a veces decimos cosas torpes. En medio de nuestro dolor decimos cosas y se vale, porque es bíblico decirlas. So it's okay. Si alguien está en su dolor diciendo cosas que a veces son hasta disparates, déjelo. David dijo disparates en sus angustias, y Dios nos conoce. Pero yo le quiero decir algo: ser santo no te exime
ni a ti ni a mí, no nos exime, no nos libra de ser afligidos. Por eso podemos ir a Él cuando sentimos que, Señor, yo te he servido, Señor. ¿Por qué los mejores creyentes? ¿Por qué a veces son quitados aquellos que mejor le sirven al Señor? Porque aquel que nos consuela, siendo santo, aún así Dios quiso quebrantarlo. Dice el verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aun cuando él no tuvo un solo pecado, Dios quiso quebrantarlo. La Biblia dice que si sufrimos con él, también reinaremos con él. Y por eso el creyente a veces tiene que ser sujetado a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice la Biblia, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es cierto, fue quebrantado, y es cierto, el creyente puede ser quebrantado, pero hay una promesa gloriosa. Dice la Biblia que el Señor, después de haber sido quebrantado, dice en el verso 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquello que Cristo hizo por nosotros tendrá su cumplimiento. Número 10. ¿Por qué es capaz el Señor de consolarnos? Porque es el único calificado en el cielo y en la tierra. Oigan los jóvenes, oigamos esto todos, los niños todos. ¿Por qué podemos ir confiadamente al Señor? Número 10. Porque su alegría es ver la salvación de su pueblo. Por eso podemos ir con él. La Biblia dice: el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, Él es capaz de consolarnos. Porque después que nos consuele, Él, por todo lo que Él hizo, Él verá el fruto de su sufrimiento. El Señor verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y número 11, Él es capaz. Diga, Él es capaz. Levante su voz en su casa, diga: Él es capaz de consolar. Él es capaz. Número 11, porque en lugar de maldecir, oró por sus transgresores. ¿Se recuerda en la cruz? Mientras colgaba de la cruz, le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque cuando te sientes indignado y a veces quisieras que los que hicieron el daño sufran lo que tú estás sufriendo, puedes correr a los pies de Cristo y aprender de Él y llenarte de esta palabra. Porque en el lugar de maldecir, oró por sus transgresores. Dice el verso 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Mis amados, yo voy a finalizar ahora, pero yo creo que ha quedado profundamente claro de que solo hay una persona en quien podemos nosotros descansar y no tengamos temor de hacerlo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Si tenemos que llorar, lloremos delante del que fue quebrantado. En tu llanto, el Señor te va a recordar que aún no te ha dejado. Aquel que conoce nuestro dolor puede consolarnos. Él es capaz. Y
puedes estar seguro que así como Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro, también está contigo hoy. Qué glorioso el hecho de que el Dios fuerte y eterno se ha acercado a nuestra realidad para poder consolarnos. Cuando nadie más comprenda tu dolor, puedes ir a Jesús. Y cuando no hay palabras humanas que valgan, puedes sentarte a los pies de la cruz de aquel que fue afligido y angustiado. Y cuando el corazón ya no tenga fuerzas, los brazos de aquel que fue quebrantado serán tu gran reposo. Recuéstate en Él, descansa en Él, levanta la mirada a Él. No es ese Dios que siendo todopoderoso no se relaciona con nosotros. No, Él está mucho más íntimamente y profundamente conectado con nosotros. Levanta siempre la mirada a ese Cordero de Dios. Experimenta el consuelo del mejor de todos. Su nombre es Jesucristo. Yo termino y digo, si padecemos con Él, también reinaremos con Él. No tengas temor de acercarte a Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, suficiente para el que anhela consuelo de verdad.